Sin embargo, sí ha ayudado en esto, lo que es el acoso o hostigamiento laboral o todo lo que son consultas de los trabajadores. ¿Por qué? Porque si un trabajador viene y pone una denuncia en inspectoría laboral de algún derecho que se le está violentando, si este queda bien documentado, el patrono no puede despedir al trabajador. Entonces, sí, eso es una ventaja, porque si lo despide, se presume que lo está despidiendo por haber ido a poner esa denuncia. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de una vez más a su podcast favorito, Dar Creativo Podcast. Así es. ¿Cómo estás, Henry? Hola, Nikki. Un gusto volver a estar aquí. Un gusto estar con ustedes de nuevo. Y hoy vamos a tener otra charla bien buena. Vamos con la segunda parte. Con una segunda parte. Con Nancy Martínez, la abogada laboral que nos está dando tanta información para protegernos y también para aprender a ser buenos empleados. ¿Cómo está, Nancy? Buenos empleados y buenos patronos. Buenos jefes. Todos aprendemos, todos los días aprendemos algo, recuérdenlo, ¿verdad? Nadie lo sabe todo, nadie se sabe todas las leyes, nadie dice que lo que sabemos es como un granito de arena, ¿no? Y lo que no sabemos es el resto de la arena y el océano. Eso sí, está muy bueno. Sí. Nos quedamos el episodio pasado hablando sobre las audiencias de descargo, qué hacer en este caso, qué hacer cuando nos están acosando sexual o nos están hostigando. Una consulta que tenía en ese momento, ¿qué hacer para seguir con la ronda de preguntas, ¿verdad? ¿Qué hacer si me cargan de trabajo, no me aumentan el sueldo, porque despidieron a alguien y ya no quieren contratar a nadie más, sino que el trabajo de esa persona se lo pasan a alguien más, pero no sin aumento de sueldo? Sí, ahí usted tiene derecho a poner una denuncia en inspectoría en el Código de Trabajo. Ahí un inspector, se le nombra a un inspector para que lo represente. Este inspector se presenta a la empresa y tiene una cita con el jefe de recursos humanos o con la persona. Aquí es bien importante, en este caso, por ejemplo, normalmente el trabajador, si ya tenía sus funciones, si tienen un contrato de trabajo, cuáles son sus funciones, las venía desarrollando y las realiza bien. Entonces, si le dan mucho más trabajo, obviamente que él tiene derecho a recibir una retribución mayor, ¿verdad? Por ese trabajo extra que tiene. Entonces, cuando ocurre este hecho, sí puede buscar la protección del Ministerio de Trabajo. Normalmente miren, hay una línea bien delicada, ¿no? Porque aquí no hay mucha cultura, aunque parezca que sí, no hay mucha cultura de que el trabajador lleve un inspector a una empresa. Es que de hecho, miedo, pues, da miedo. Pasa lo mismo como cuando yo les hablaba al inicio, que en muchos países, por ejemplo, ocurre de, bueno, listo, vamos a llegar a un acuerdo, te voy a mandar a mi abogado o mandarle el contrato al abogado, y la gente, ok, perfecto. Súper bueno, porque así nos evitamos un problema. Recuerden que los abogados siempre vemos a futuro. ¿Cómo? Evitar un problema a futuro. Ese es nuestro papel. Bueno, cuando eres buen abogado, ¿no? Tratas de evitarle un problema a futuro. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí no hay cultura de esto. Normalmente cuando un trabajador lleva a un inspector a la empresa, se daña la relación. Sí, exacto. Normalmente se daña, y ese patrono lo que hace es buscar la manera de despedirlo. Entonces, ¿qué ocurre? La ventaja de la ley de inspección laboral vino a ser una ventaja grande. Les voy a comentar que esta ley entró en vigencia en el 2016 y se creó, ¿verdad?, a raíz de la OIT, ¿verdad?, diciendo por los derechos humanos. Todo aquí en Honduras, lo que supuestamente pretendían era que todo lo que son los guardias de seguridad, las empleadas de aseo, de limpieza, este tipo de personal numerario que era subcontratado tuviera derechos, ¿no? Y vino esta ley y entonces impusieron multas grandísimas para los patronos que incumplieran, pero en la realidad no opera de esa manera. Sin embargo, sí ha ayudado en esto, lo que es el acoso o hostigamiento laboral o todo lo que son consultas de los trabajadores. ¿Por qué? Porque si un trabajador viene y pone una denuncia en inspectoría laboral de algún derecho que se le está violentando, si este queda bien documentado, el patrono no puede despedir al trabajador. Entonces, sí, eso es una ventaja, porque si lo despide, se presume que lo está despidiendo por haber ido a poner esa denuncia. Esto es un grado de protección. En la actualidad, como les digo, se da más, ¿verdad? Y ahora cada día van incrementando las personas que reclaman sus derechos. ¿Por qué?
porque todos los problemas económicos del país han llevado a que muchos patronos o muchos jefes sientan que por el hecho de estarle dando una oportunidad de trabajo a una persona, pueden degradarlo, pueden hacer lo que quieran con ella. De hecho, hay muchísima gente que hace horas extras, no gana el salario que tiene que ganar, no se queja, el jefe no le da privacidad, le escribe en las noches, los fines de semana, y el empleado para mantener su puesto de trabajo lo hace. Entonces ahí ocurre donde les explicaba yo que las leyes dicen una cosa, pero la realidad es otra. Pero no los pueden despedir, pero los pueden hostigar, y ahí podría... No, fíjese que hay multas grandes, de acuerdo al hostigamiento que realice el patrono. Si se comprueba, hay multas grandes para la empresa. Entonces, normalmente lo que hace el patrono, tanto en el procedimiento de la ley de inspección laboral, hay una parte donde ya hay una resolución donde el Ministerio de Trabajo le da 10 días al patrono para que enmiende el error. Por ejemplo, si le debe, hay empresas que, por ejemplo, le deben, sobre todo pequeña y mediana empresa, le deben el 14º, el 13º mes de salario, le deben vacaciones, le deben horas extra. Eso ocurre bastante. Entonces viene el empleado, entonces viene, y después de investigar, porque mire, cuando usted como patrono o una empresa le debe a usted lo que son vacaciones, lo que le tiene que pagar que le deba, si el empleado va al Ministerio de Trabajo, esa empresa tiene que en el acto pagarle. Entonces, si no le paga en el acto, el ministerio sigue el procedimiento hasta que llega a una resolución. Después de esta resolución le da 10 días para que usted cumpla. Si no lo cumple, ahí sí viene la sanción y siempre tiene que pagarle al trabajador. Entonces, esta ley sí vino a beneficiar, no tanto como se esperaba, ¿verdad? Porque los empleados de seguridad, digamos, las empresas de seguridad siguen violentando los derechos de estas personas, a veces haciéndolos trabajar 24/7, pagándoles salarios de 7,000, 8,000, 5,000 en vida. El salario mínimo. Y las aseadoras, no, ni siquiera el salario mínimo. Las aseadoras igual, ¿verdad? ¿Cuánto está el salario mínimo ahorita, esta fecha? En este momento 2023. Está 11,000, creo que no sé si 11,700. Es que como son tantos rubros, no tengo tanto así como decir. Y depende del rubro, depende del número de personal que tenga, porque no es igual si usted tiene menos de 50 trabajadores o tiene más, ¿verdad? Ese salario incrementa. Pero sí, definitivamente las empresas de seguridad siguen haciendo lo mismo, las empresas de aseo siguen haciendo lo mismo. De esa situación. Y va a seguir, porque fíjese que lastimosamente el mismo nivel escolar de estas personas los hace de que ellos cuando no muchos aceptan. Sí. Porque son personas a veces, ¿verdad?, que tienen un nivel de escolar bajo y no se dan cuenta de que tal vez ese es su derecho y prefieren más bien agradecer tener un puesto de trabajo. Porque vuelvo y repito, los códigos dicen una cosa, pero la actualidad del país, la economía del país es otra. Sí. ¿Por qué? Los diputados legislan ¿para quién? Para beneficiarse con sus votos, pero ¿qué ocurre? Ellos no son empresarios, no son emprendedores. No les importa de dónde va a ser la pequeña y mediana empresa para sacar ese salario. Simplemente lo ordena. Pero ¿qué ocurre? Si una empresa, por ejemplo, tiene un cierto personal que lo necesita y no tiene la capacidad para pagar, va a hacer acuerdos verbales con esta persona. Y si esta persona tiene necesidad, lo va a aceptar. Entonces ellos normalmente prefieren, mejor se consiguen otro trabajo y no reclaman o solo piden, si no les pagan se van a otro lugar, o muchos prefieren aguantarse porque tienen una oportunidad de trabajo y tienen necesidad por no perderlo. Sí. Y hablando un poquito de la parte de incapacidad, cuando hay momentos en los que toca trabajar o que el patrono lo llama a trabajar en momentos de que está con incapacidad, eso ¿qué tan legal es? O incluso, otro caso es de que le dieron 5 días de incapacidad, por ejemplo, y luego se dieron los 5 días y usted no se recuperó. Entonces ya le toca presentarse a trabajar. Entonces, ¿cómo se maneja esa situación? Mire, las incapacidades legalmente, usted como trabajador tiene derecho hasta 3 días de incapacidad con médico privado. De 3 días en adelante tienen que ser refrendadas por el Seguro Social. Y cuando son de más días, lo lógico es que su incapacidad sea del Seguro Social, porque el Seguro Social le paga el 66% de su salario y el patrono le paga el resto. La ley dice que es ilegal llamar a un empleado cuando está en incapacidad. Entonces, ¿qué ocurre? Tiene que tener usted una incapacidad del Seguro Social para poder, cuando usted, digamos, le dieron una incapacidad de 5 o de 10 días, o tuvo un accidente grave y le dieron una incapacidad de 1 mes, si al mes usted no tiene la salud óptima, usted va nuevamente a que el médico lo revise y le extiende una nueva incapacidad. Pero esta sí tiene que ser del Seguro Social, porque ya de un médico privado, pues como le digo, se pueden refrendar, pero el procedimiento es diferente. Entonces,
lo que se hace es eso, ¿verdad? Que se tiene que ir de nuevo a revisión para que el médico le extienda una incapacidad. Pero la empresa no puede tomar ninguna medida en contra del empleado por eso. No. No puede. También con incapacidades también es bien delicado retirar personal o despedirlo o algo por el estilo. Okay. Todo lo que ocurre en despido tiene que pagarle. Tiene que pagarle lo que la ley manda. También muchas veces ocurre de que quizás mandan de vacaciones a alguien y cuando regresa le tienen el despido. Sí, y mire, por ejemplo, las vacaciones son así. Cuando a usted ya le tocan las vacaciones, el patrono tiene 3 meses para tomar decisiones de cuándo lo va a mandar. Y tiene que notificarle 10 días antes qué día se va de vacaciones y le señala qué día. Normalmente los que despiden después de incapacidad o después de vacaciones es el Estado. En una empresa privada casi no ocurre eso. También ocurre el hecho de mucho personal que inventa incapacidades, ¿verdad? O que se enferman mucho. Entonces eso hay de empresa a empresa y hay de empleado a empleado también, porque así como hay empleados buenos, responsables, también hay empleados que no son buenos y que son irresponsables. Entonces así también como hay patronos buenos, jefes buenos, también hay jefes que no lo son. Hay de todo. Pero si es una persona enfermiza, genuinamente enfermiza, ¿tiene algún problema por estar, por ejemplo, pidiendo permiso para ir al doctor, pidiendo incapacidades, o bueno, que le den incapacidades? Mire, ahí depende. Si las incapacidades son ciertas, la empresa no puede hacer nada, a menos que la incapacidad que le brinden a ese trabajador exceda de 1 año. Ahí sí puede despedirlo el patrono sin responsabilidad de su parte. Pero cuando habla de sin responsabilidad de su parte, significa que solamente va a dejar de pagarle el preaviso. De ahí todo lo demás sí tiene que pagárselo. Sí, pero sí tiene derecho a despedirlo, porque los empleados en Honduras, según la ley, son casi inamovibles, como le digo. A menos que cometan una falta del artículo 112 o una falta muy grave del reglamento interno autorizado. Y normalmente. Ya 1 año, sí, porque ya 1 año que puede hacer el empleador, pues, o sea. Sí, lo que pasa es que ocurre en la actualidad, por ejemplo, las personas que enferman de cáncer, de tumores. Hay personas que no quieren y de repente les ocurre un cáncer y tienen que estar incapacitados por más de 1 año. No puede, y hay patronos. Yo tuve un caso de una muchacha que obviamente le dio el cáncer y ella trabajó por varios años, pero cuando ya le dio un cáncer, después de 1 año, el patrono la despidió. No le importó que tuviera cáncer y me dice, bueno, está bien, ahorita estoy enferma, pero los años anteriores yo trabajé para ella, pero no le importó. Pero le tuvo que pagar. Sí, le tuvo que pagar, pero imagínese para una persona enferma de cáncer perder su puesto de trabajo es difícil. Sí. Y también personas que tienen accidentes. Hay personas que tienen accidentes y realmente cuando tienen operaciones, que les ponen clavos, les ponen este tipo de operaciones muy fuertes. Hay personas que pasan 1 año y no se recuperan. Entonces el patrono tiene derecho. Y ahí lo que ocurre es que el Seguro Social le otorga una incapacidad de acuerdo a cómo quede ese estado de salud. Entonces lo más que hace es decir, bueno, le tiene que pagar tantos días de salario porque la incapacidad que le ocurrió a esta persona es de tanto porcentaje. Ya hay tablas en el Código Laboral, pero nada puede pagar de repente que usted quede con una pierna rota o con una mano. Bueno, a mí me ocurrió un caso de un muchacho que tuvo un accidente de carro. Lastimosamente él no andaba su cinturón y se golpeó la cabeza. Entonces el Seguro Social, la empresa cumplió con todo, el Seguro Social le dio su incapacidad, pero el muchacho ya no puede trabajar en ningún lado por el daño que le quedó permanente. Hoy, por ejemplo, fui a una audiencia con un muchacho que tuvo un accidente de moto y él sigue en tratamiento y yo le explico al muchacho, bueno, tiene 24 años, le digo, sus células se regeneran muy bien, sus huesos se regeneran bien, cuídese, le digo yo, porque si usted queda con una incapacidad permanente, por ejemplo, él tiene problemas neuronales, muchas personas quedan con esto, que de hecho después ni siquiera pueden volver a trabajar. Entonces ahí el código nada más le faculta a que usted pueda tenerlo 1 año y después del año de incapacidad usted lo puede. Por ejemplo, hay mujeres embarazadas también que quedan con problemas graves después del parto o el niño nace, por ejemplo, si el niño nace con un problema de salud, la incapacidad es del niño, no suya. Entonces ahí no. Y les voy a comentar, por ejemplo, la Ley Marco de Protección Social y la Reserva Laboral. Había muchas cosas en la Ley Marco de Protección Social que estaban vulnerando los derechos de los médicos, ¿verdad? Y había muchas cosas que no estaban bien. Pero, por ejemplo, con respecto a la seguridad social, usted tenía derecho a tener sus hijos hasta los 18 años ahí. Y el código anterior, cuando no estaba la Ley Marco de Protección Social, era la protección hasta los 11. Entonces, como la ley se declaró inconstitucional,
Ahora volvió a los 11 años. ¿Y qué ocurre? Habían niños de 15, 16, 14 años con tratamientos de cáncer, tratamientos de diálisis que quedaron en el aire. Entonces ahí es donde volvemos al asunto de que hay leyes que son justas para unas personas, pero no son justas para otras. Sí, qué complicado. Y digamos que hablando de los hijos, si mi hijo, por ejemplo, se enferma de gravedad, pero no tanto así como acabamos de hablar, yo puedo faltar a mi trabajo para cuidarlo o para llevarlo al doctor a él, o sea, pedir permiso sin ninguna, ¿cómo se llama? Falta o algún cargo. Fíjese que lastimosamente la ley no tiene artículos exactos. En este caso lo que podría argumentar un padre es una calamidad doméstica, digamos, o cuando se le muere un ser querido, o le pasa algo así, digamos, se le enfermó a su hijo, pues calamidad doméstica. Queda liberalidad del patrono. Sí. Cuando le hablo de liberalidad es que ellos deciden si sí o no, porque no hay artículos que digan que una madre puede estar cuidando a su hijo por motivo de enfermedad. No lo hay. Una madre o un padre, ¿verdad? O un padre, sí. Por ejemplo, hay legislaciones de otros países, ¿verdad?, que le permiten cuando nace un bebé, no solo la madre tener libertad, el periodo, sino que también los hombres, pero en nuestra legislación todavía no cubre eso. Esa parte. Sí, es lo que decía usted, pues, o sea, todavía queda mucho, hay muchos casos nuevos y muchas cosas nuevas que faltan en la Constitución. Sí, lo primero sería, ¿verdad?, que los diputados fueran personas letradas, porque pensarían en todo. Exacto. En este caso no, porque ocurre, por ejemplo, en la actualidad. Mi percepción, no lo sé, pero ahora hay mucho más, digamos, responsabilidad en la paternidad del hombre. Antes había muchísima más irresponsabilidad. Siempre hay irresponsabilidad, pero no a los niveles de antes. Entonces, a mi criterio, el hombre también debería ser parte cuando una madre tiene un bebé. Sí, deberían tener por lo menos un tiempo. Deberían también estipular sobre las enfermedades de sus hijos, ¿verdad? Aquí normalmente lo que es costumbre es que lo lleva la abuelita, lo lleva la tía o lo lleva la mamá pidiendo permiso si le dan. O el papá si le dan permiso. Sí. Pero los permisos, la ley no le obliga al patrón a dar permisos. No, lo único que hay son licencias, hay incapacidades, pero todo lo que son permisos es liberalidad del patrono. Porque lastimosamente en nuestra cultura no se presta a esto. Si estuviera base a ley, también abusarían de los permisos. Sí, es que ese es el problema. Sí. Entonces, ¿qué ocurre, verdad? El nivel escolar de repente de los diputados no les permite pensar en esta cantidad de problemitas sociales que son el día a día de la gente. Simplemente no les interesa. Hay muchas cosas que no convienen. Sí, no les conviene. Pero siempre hay, ¿no? Y a pesar de eso, siempre sobrevivimos. Por ahí anduvo sobre la mesa el tema ese de ¿cómo le llaman a esto? Cuando la mujer está embarazada y sale de... ¿El posparto? Ajá, que el esposo tuviera unos días para la mujer tiene la lactancia, por ejemplo, le llaman la lactancia. Tiene derecho a 4 semanas antes del parto y a 6 semanas después de tener el bebé. Mire, la ley obliga en primer lugar a las mujeres, esto es bien importante. La mujer tiene que notificar con un certificado médico su estado de embarazo. Si no le notifica, porque, por ejemplo, en nuestra legislación el patrono no puede despedir a una mujer en estado de embarazo, pero en cuanto se da cuenta que está embarazada, la despide. Y puede despedirla y no se presume que es en estado de embarazo porque la mujer está obligada a presentar un certificado médico. Pero sería en ese caso, en el caso de que no presentó, de que está embarazada. Si no lo presenta, puede llegar con a la empresa. A la empresa, sí, a la empresa. Si usted no presentó un certificado médico y el patrono cuando se dio cuenta la despidió, el patrono no la está despidiendo porque está embarazada, la despidió y usted no le notificó que está embarazada. Entonces, ¿qué ocurre con esta notificación? Cuando hay una notificación, ya la empleada comienza en el Seguro Social a recibir sus controles del embarazo. Entonces, en los controles del embarazo está una fecha probable de parto. Y la ley dice que una mujer tiene derecho a una licencia de 4 semanas antes de que nazca el bebé y 6 semanas después de que nazca. Y después de eso, durante los 6 meses desde que nace el bebé, a 1 hora diaria de lactancia. Se supone que media hora en la mañana y media hora en la tarde, ¿verdad? Lo que normalmente se utiliza es 1 hora. O entra 1 hora tarde o sale 1 hora antes. Pero la ley lo que dice es media hora en la mañana y media hora en la tarde. Hasta que el bebé cumple 6 meses. Y si
digamos que la mujer tiene, gracias a Dios, un embarazo bueno y puede trabajar hasta el día del parto, unos días antes, y no quiere agarrar las 4 semanas que se le dan de prenatal, y tomarlo todo de un solo después de tener, ¿se puede? Ese es un acuerdo es un acuerdo al que llega el patrono con la trabajadora, pero si el patrono no está de acuerdo, tiene que ser 4 semanas antes. Ya. Es obligatorio. Eso sí es obligatorio. Sí, es obligatorio, entonces, que tiene que tomarse las 4 semanas en casa. La ley lo obliga, pero ocurre casos en los que las trabajadoras llegan a un acuerdo con el patrono, porque recuerde también que es un riesgo bien grande que esté trabajando. Sí, depende. La mayor parte de mujeres, cuando estamos en el último mes de nuestro embarazo, es bastante difícil. No sé si usted tiene niños. No, yo no. Sí, tiene cara de muchachita soltera, relajada. Relajada. Pues mire, yo, por ejemplo, cuando estuve en mi último mes de embarazo, óigame, uno no puede estar ni sentado, ni parado, ni de lado, ni de ninguna parte, ¿no? Sí, y eso que no va a poder trabajar. Y eso que yo tenía 30 años, o sea, y depende de la edad también, ¿no? Cuánta resistencia usted tenga. A veces sí, la edad es solo un número, pero cuando sus hábitos son diferentes. Pero si usted tiene unos hábitos comunes, no es igual cuando usted tiene 30 o tiene 40 años. Sí, claro. Entonces, normalmente eso es lo que supuestamente protege la ley cuando dice 4 semanas antes, evitar un riesgo que la mujer se pueda caer, se pueda golpear o le pueda pasar algo dentro de la empresa. O recuerde, por ejemplo, en la actualidad, ¿no? Que se ha descubierto tanto que el estrés provoca tantas enfermedades. Sí. Entonces eso también es un riesgo grande para la mujer embarazada. Al bebé, sí. Bueno, se supone que es de lo que más nos enferma en todo el mundo, ¿no? El estrés, porque es silencioso. Sí, no presenta tantos síntomas. La enfermedad de hoy en día. Aunque sí presenta síntomas y uno tal vez no los asocia a eso. No. Y como está ocurriendo adentro de su cuerpo, y normalmente no estamos acostumbrados a escuchar nuestro cuerpo. Exactamente. Cuesta, de hecho, es un proceso bien grande aprender a escuchar su cuerpo. Sí. Y hablando un poquito de antigüedad laboral, ¿qué tanto hay alguna forma de perder mi antigüedad laboral? Hago la pregunta porque sucedió en unas empresas que estuve, en las cuales esta empresa era una empresa nacional con una transnacional, una alianza. Luego la empresa transnacional se vino para Honduras y rompió relaciones con la nacional. Entonces en ese momento hubo un limbo en el cual cada uno de los empleados era ¿de qué lado me quedo? ¿Me quedo de la nacional? O sea, me quedo de la transnacional. Entonces era ¿para dónde agarro? Y entonces, ¿y vos? ¿Dónde te vas a quedar? ¿Te vas a quedar allá o te quedas acá? Y entonces era así como, bueno, ¿y qué hago? Bueno, entonces, y esa era una de las preguntas, esa fue una de las preguntas que la mayor parte se hizo en cuanto a al tema. O sea, pierdo al momento de que una empresa cambia de nombre o se declara en quiebra y vuelven a abrir otra y te contratan nuevamente, ¿perdés tu antigüedad o qué pasa en esa situación? En ese caso, cuando la empresa vende o la empresa deja de existir y usted pasa a manos de otro patrono, aunque ya se conocían, aunque tenían negocios y todo, depende de la escritura, pero la ley lo que dice es que el nuevo patrono solo es responsable hasta que tiene 6 meses el trabajador. O sea, solo es responsable por pasivos de 6 meses en adelante. Lo anterior lo pierde. Normalmente cuando ocurre esto, lo que hace la otra empresa es que liquida al trabajador. ¿Verdad? Pero si no lo liquida, el trabajador sí tiene que ir a interponer una acción en inspectoría, porque si no, el nuevo patrono solo es responsable hasta 6 meses. De ahí lo anterior. Pero entonces, si se pierde la antigüedad, sí tienen que liquidar las prestaciones de ese tiempo. Sí, y ocurre también en el hecho, por ejemplo, hay empresas que todos los años le hacen firmar un contrato al trabajador y lo liquidan, pero la antigüedad no se pierde en ese caso, porque la empresa sigue existiendo. ¿Para qué motivos no se pierde? No se pierde para motivos de vacaciones, no se pierde para motivos del valor que le toca, que le corresponde de cesantía, ni de preaviso. Ah, ok, ahí no se pierde. Si estoy renovando contrato constantemente, bueno, al año, digamos. No lo pierde, lo que sucede es que no es lo mismo que usted le calcule las prestaciones a un trabajador trabajando 1 año a que trabaje 5. Entonces el valor que le viene pagando normalmente el trabajador es menos del que le corresponde. Pero como es la realidad, lo que hace el trabajador es para conservar su puesto de trabajo es que acepta lo que le pagan. El trabajador solo tiene derecho a reclamar 2 años de derechos que no se le han pagado.
digamos, a usted le pueden deber 5 años de vacaciones y usted solo tiene derecho a reclamar 2. De veras. Le pueden deber 3, 4 años de aguinaldo, 13º, y créame que ocurre. Hay gente, hay gente que se deja y solamente tiene derecho a reclamar 2 años. Wow. ¿Y cuántas veces pueden renovarme? Digamos, yo empiezo en una empresa, me ponen un periodo de prueba de 3 meses, luego me renuevan el contrato otros 3 meses y así llevo 3 meses, 3 meses, 3 meses. ¿Cuántas veces me lo pueden renovar sin darme una permanencia? Miren, para empezar, el periodo de prueba no puede exceder de 60 días, no 2 meses. No es lo mismo 2 meses que 60 días. Hay meses que tienen 31. Entonces, ¿qué ocurre? Opera la cláusula de los 60 días de prueba cuando hay un contrato escrito y habla del periodo de prueba. Si el contrato escrito no habla del periodo de prueba o no hace contrato escrito, el empleado es permanente. Y hay un artículo clarísimo en el Código Laboral que dice que cuando un patrono firma con un trabajador 2 contratos en el término de 1 año, ese empleado se vuelve permanente. Ese va a ser contratos cada 3 meses, no existe. Se usa, pero legalmente es ilegal. Se usa. Hay empresas que le hacen contratos cada 2 meses, cada 3 meses, cada 6 meses o cada año. No existe. De que usted ya hace 2 contratos, puede hacer 1 al año, pero tiene que liquidar al trabajador, pero siempre conserva la antigüedad. ¿Qué ocurre? Hay muchísimas cosas que se usan. Que se usan no significa que sean legales ni significa que estén bien hechas. Y todo está bien, todo está muy bien hasta que el trabajador reclama, ¿no? Exacto. Sí, hay muchos patronos que me dicen, pero yo siempre lo he hecho, toda la vida lo he hecho. Bueno, si en un momento va alguien y te reclama, pues ahí ya te enteras de cómo funciona la ley y tienes que pagarle lo que la ley dice. Sí, es que... No. No, dale. No, yo quería preguntar qué tipos de contratos laborales existen. ¿Hay varios? Sí, en nuestra legislación hay 3 tipos de contrato. El primero es por tiempo indefinido, que eso ocurre cuando el contrato es verbal, o como le explico, que usted le dice a alguien, bueno, quiero tenerte, no le dice a usted cuándo va a terminar ese contrato. El segundo es por tiempo limitado, o en la actualidad usamos el nombre tiempo definido, cuando usted le dice a alguien, vas a estar conmigo 6 meses o vas a estar conmigo 1 año. Y el tercero es el contrato de obra, que usted contrata a una persona solo por una obra, para un proyecto, para una cuestión, pero este contrato, si tiene más de 120, 150 días, ya ese empleado tiene derecho a todos los pasivos. O sea que... 180 días, 6 meses, días. Sí. Ya ese empleado adquiere derechos irrenunciables. Por ejemplo, los contratos de obra, las constructoras. Tienen una obra, sí. Según nuestra legislación, todo trabajador tiene derecho al seguro social desde el primer día que ingresa. De hecho, también esa es otra cuestión, ¿verdad? Que existe desde hace años. Esté en mi periodo de prueba. Desde el primer día. Según la ley, ningún trabajador puede haber puesto un pie en su empresa si usted no lo inscribe en el seguro social. Pero en la actualidad no pasa así. Si el seguro social se da cuenta, pues le hace un reparo de un salario mínimo a la empresa, pero normalmente no lo inscriben hasta que después de que pase el periodo de prueba o que el empleado ve o que el patrono ve que esté bien. Porque también el patrono tiene que pagar, y aun cuando el trabajador sale o renuncia o lo despiden, el seguro sigue cargándole, el seguro social. Y también hay que llenar un montón de documentación para inscribir al personal, dar información, y por eso tampoco hay la cultura de hacerlo. A veces, de hecho, hay muchos patronos que prefieren pagar seguro privado. Y además porque la atención del seguro social, pues, no siempre es óptima, aunque yo he conocido muchísimos casos de personas que han tenido operaciones grandes y les ha ido muy bien en el seguro social. También he conocido amistades que han tenido partos ahí. De hecho, generalmente la atención es buena, lo malo es la espera, pues. Yo tuve una prima, por ejemplo, que tuvo su parto en el seguro social, y ahí tienen máquinas que no hay en otros hospitales, ¿verdad? Lo que sucede es que no lo sé a veces en qué consistirá. Hay gente que le va muy bien y hay gente que no le va bien, ¿verdad? Y las esperas también. Creo que depende mucho del tipo de personal que hay. O sea, hay veces que... Con el que se encuentre. Con el que te toque. Pues, o sea, hay mucha gente que sí ama su trabajo y le encanta hacer las cosas, que es lo que usted decía al principio. Pues, o sea, es hacer, le apasiona las cosas. Y hay otra gente que lo hace por obligación. Por un salario. Porque o hay personas que no saben manejar sus emociones y llevan sus problemas a su trabajo, y entonces se los tiran a todo el que se les acerca. Normalmente con lo que es la atención del Estado, eso siempre ha tenido una falencia enorme. Que les voy a comentar, ¿verdad? Yo no soy partidaria, por ejemplo, del expresidente, pero él sí tenía canales de denuncias al tipo de persona que no atendía bien. Él, por ejemplo, tenía una obligación de que siempre hubiese personal atendiendo a hora de almuerzo.
usted podía denunciar cualquier cuestión que ocurría a alguien y lo investigaban. Ahora ya no, otra vez ya volvió a quedar eso sin valor y efecto, lo cual era muy bien, porque por ejemplo, imagínese una persona estar enferma y tener que aguantarse un personal tratándole mal. Sí, es como que peor, ¿verdad? Porque uno anda con sus energías bajas. Bueno, de hecho la enfermedad es una energía baja, ¿no? Entonces usted anda sus energías bajas y claro, si anda vibrando en eso, se encuentra todo lo que le atrae, ¿no? Todo lo malo. Lo horrible. Sí. Si uno mira las noticias y mira la gente ahí en pleno sol, aguantando, porque no los atienden y enferma, gente que anda. Curiosamente, hoy estaba en la departamental de educación y le estaba comentando ya a mi cuñada, mira, curiosamente, el presupuesto más alto del Estado está para seguridad, el más grandísimo, seguridad, ¿no? segundo, educación, tercero, salud. Y son los tres más colapsados. Yo miraba, por ejemplo, en la departamental, aquel montón de maestros haciendo filas, reclamando sus derechos, y personas con altos cargos detrás de un escritorio sin hacer nada, ganando grandes salarios. Sí. ¿Y todo por qué? Por el nivel escolar. ¿Por qué? Porque la indiferencia también gana. Sí. Dejamos que unos pequeños elijan qué es lo que tienen qué van a hacer con todo el dinero del país, qué decisiones se van a tomar. Sí, en todos estos lugares, bueno, más que todo en estos, ¿cómo se llama? En los lugares públicos, ¿cómo es? ¿Cómo se llama? Por ejemplo, el cívico. El centro cívico. Sí, pero ¿cómo se llaman las plazas? Los lugares donde atienden asuntos públicos, pues, todo eso. En las empresas públicas. Bueno, ahí las situaciones que, por ejemplo, no ponen sillas para esperar. Uno tiene que esperar afuera donde le da todo el sol. No ponen ni siquiera un techito y una carpa. Pero porque la misma gente no reclama. Sí, pero, y aunque reclame, ¿pero de qué sirve en realidad? ¿A quién le pueden reclamar? Aquí realmente los únicos que reclaman son los colectivos, todo este tipo de gente que vive de la política. Y a ellos sí se les escucha. A ellos sí, pues sí. Un maestro haciendo fila bajo el sol a las 12 del mediodía, o tal vez alguien que se salió del trabajo, pidió permiso a mediodía, que no ha almorzado, está bajo el sol. A esa persona reclama, pero primero, ¿a quién se le va a reclamar? Y segundo, que nadie lo escucha. Sí, que nadie se hace responsable. Sí. Una pregunta, va a decir. No. Una consulta. En cuanto a las mujeres, ¿hay alguna protección que diga que tiene que haber una igualdad salarial? Mire, de hecho vi un artículo que usted me habló sobre el techo de cristal, ¿verdad? El techo de cristal realmente en Honduras con respecto al derecho laboral, pues nada más es algo que se usa en la actualidad. El Código Laboral no habla nada de esto, de que por qué. Pero bueno, ¿qué ocurre? Mire, puede haber, digamos, criterios encontrados a este respecto. ¿Por qué? Porque quizás en la actualidad se ocurre el techo de cristal con el aspecto de que casi todos los grandes cargos los ocupan hombres. Casi todos los grandes sueldos los ganan hombres. Entonces, pero también está la otra situación. El hombre siempre está disponible. El hombre siempre quiere viajar. El hombre no tiene problemas en salir tarde. El hombre no tiene problemas en trabajar los fines de semana. Pero por lo mismo, de que no le dan los mismos derechos de la mujer al hombre en cuanto a cuidar niños, porque me imagino que a eso va, ¿verdad? Yo pienso que esto es algo cultural, ¿saben? Es algo que se viene dando por tiempos. Se ha hablado mucho del patriarcado. Yo creo que en la actualidad ya no ocurre. De la tal igualdad que se habla, no puede haber igualdad. Somos iguales en algunas cosas, pero hay otras en las que no. Tiene que haber equidad. Sí, equidad, sí. Sí, por ejemplo, la manera de sentir o de actuar de la mujer es muy diferente a la de un hombre. Somos muy diferentes. Entonces, ¿qué ocurre? La mujer está trabajando, pero la mujer también está pendiente de sus niños. También está pendiente de la casa. También está pendiente de la mamá, de la abuelita, de la tía. El hombre se enfoca más. No quiero decir con esto que tenga más capacidad, pero esa capacidad de enfocarse es lo que le permite que pueda tener más éxito en otras áreas. Y eso las mujeres tienen que aceptarlo. Las mujeres también podrían. Pero si, por ejemplo, a mí me ponen a elegir, yo tengo un hijo de 13 años. Si a mí me ponen a elegir, por ejemplo, que si yo voy a tener un cargo y voy a ganar 300,000 empiras o 500,000 empiras, voy a trabajar medio tiempo, o me van a decir, no, vas a trabajar todo el día. ¿Vas a dejar a tu hijo en la casa? ¿Vas a trabajar de lunes a domingo? No. Si a mí me dicen, ¿vas a viajar? Mi respuesta es no. No me voy a ausentar. Para mí es más importante tener tiempo para mi hijo. Sí, quiero ganar bien, pero puedo elegirlo de otra manera.
En cambio, el hombre tiene de toda la historia la carga de proveer. Entonces el hombre tiene que pensar primero en su casa. Es que ese es el problema. Al hombre se le perdona más que falte en la casa muchas veces que a la mujer. Creo que es un tema de cultura, es un tema de cómo nos han educado. Cada día va cambiando. Sí, ahora cada vez más se ve. Y también las leyes en su momento se crearon en un ambiente machista. Sí. Donde la mujer no tenía mucho protagonismo. Sí. A lo que es hoy en día. Pues hoy en día hay bastante, o sea, muchas de las mujeres que están en cargos muy, muy altos. O sea, claro, bastantes. Son pocos, pero sí hay. Ajá, o sea, sí. Los hay. Pero por lo menos cuando hay, se da la posibilidad de saber que las mujeres han elegido. Podemos elegir. Sí. Antes las mujeres no podíamos elegir. Exactamente. No podíamos, simplemente no podíamos. Era lo que se decía, el hombre era el que mandaba. Ahora no es así. De hecho, tú puedes decir que no estás de acuerdo con algo. Tú puedes denunciar en una empresa, por ejemplo. Tú puedes poner una denuncia en la inspectoría laboral. No hay una persona que hace lo mismo que yo, tiene los mismos estudios que yo, cumple con todas las funciones que yo cumplo y esta persona gana más. ¿Por qué? Sí. Y normalmente las empresas que tienen este tipo de beneficios para el personal son empresas grandes y las empresas grandes son socialmente responsables. Créanme que una empresa grande busca en lo más mínimo tener problemas legales. Entonces ahí se trata de elección. La mujer elige no tener ese cargo, elige no hacer eso y el hombre sí. ¿Por qué? Porque cada quien tiene sus prioridades. Yo pienso que sí hay más oportunidades. Por ejemplo, yo tengo una amiga que tiene como 3 doctorados y 4 maestrías. Sí, claro. Sí, es que hay gente. En cambio, hay mujeres capaces. También hay mujeres, por ejemplo, que decidieron no estudiar y decidieron quedarse cuidando a sus hijos. Sí, ninguna de las dos cosas está. Sí, ninguno está bien ni está mal. Exacto. Todo depende de los objetivos que cada persona tenga. Cada historia pero aunque no exista, por ejemplo, es decir, muy marcado el techo de cristal, porque sí lo existe en Honduras y ninguna ley lo habla ni nada de esto. Pero sí las leyes protegen a la mujer bastante. Aquí una mujer puede venir y decir, está la ley de igualdad de igualdad y protección para la mujer. En base a esta ley, la mujer puede incoar, la ley lo habla, de hecho. Habla desde la igualdad de oportunidades. Entonces, en base a esta ley, la mujer puede poner la denuncia en inspectoría del Ministerio de Trabajo o a donde quiera. Pero normalmente no va a hacer esto. Lo que va es, habla con el jefe y desde el mismo momento que una mujer tiene la capacidad para estar ahí, tiene la misma capacidad para hablar. A veces normalmente las que dicen o opinan son personas que ni siquiera se han dado el tiempo para estudiar o no se han dado el tiempo para aplicar a ese tipo de cargos. Yo pienso que sí, es cierto que antes había muchísimo machismo, pero también las mujeres permitían que eso ocurriera. Sí, ahora en la actualidad, créanme que no. Así es. Sí, ahorita hemos evolucionado. No, las mujeres hemos evolucionado. Lo que sucede es que hay una línea bien delicada. ¿Por qué? Cuando nos vamos a los extremos es cuando vienen los conflictos. Sí. Hay demasiado apoyo a la comunidad LGTBQ+, y eso también ha venido a confundir a la sociedad. Sí, es que los extremos siempre son malos. Siempre son malos. Y entonces, se trata de que seamos eso, de que haya equidad entre los dos géneros. Equidad, para mí es la palabra, no equidad, a cada quien, equitativamente, pero no puede haber igualdad. No, lo que nos creó Dios, universo, como le llamen ustedes, no lo sé, lo quiso así. Lo quiso así. Sí. Y yo pienso que siempre y cuando haya equidad, no hay necesidad de quién es más o quién es menos, porque nadie es más y nada menos. O sea, ya está tan comprobado que el cerebro humano se puede expandir, pero es una decisión personal. Exactamente. Entonces no importa si eres hombre o mujer, puedes expandir tu cerebro hasta donde quieras, pero es una decisión personal. Así es. Bueno, y con esos comentarios. Con eso creo que podemos cerrar. Sí. Nancy, muchísimas gracias por haber venido. A la orden. Por habernos acompañado. Y bueno, le tenemos un pequeño obsequio. Ay, gracias. Por habernos acompañado y por habernos educado tanto. Ay, qué linda. Ay, qué bonito. Abierto los ojos. ¿Qué significa DART? Dardo. En inglés. Mira. Es un dardo. Y vamos al punto con los temas. Mira. Con razón, y está el dardo. Sí. Qué súper. Qué originales. Sobre todo los muñequitos. Ahí vamos a enfocarlos. Lo está viendo ella ahorita. Ay, listo. Qué interesante. ¿Y cuánto tienen en esto? Tenemos ya casi, bueno, ahorita en marzo cumplimos 2 años ya. Wow. Sí, ya casi. Comenzamos en pandemia. Miren, en pandemia, como ¿cierto? tantas personas, en ¿verdad? La pandemia, sí.
Sí, con el fin, pues ese, pues, de apoyar. Claro. Nuestro podcast de eso se trata. Son el ejemplo de que no es lo que ocurre, sino qué hacemos con lo que ocurre. Exactamente. Muchísimas personas emprendieron en pandemia y no dejaron que... Recuerden que nuestra mente es la que nos limita, de ahí no hay más nada. O sea, sí, aquí en esto que está aquí adentro de esta cabecita, puedes tener tu paraíso en la tierra, como dicen los testigos de Jehová, o te puedes autodestruir. Sí. Yo hasta ahora cuando veo eso digo, yo tenía razón, los testigos, uno puede tener su paraíso en la tierra y está aquí. Es cierto. ¿Qué dejas que predomine acá? Pero de las cosas, mira, sobre lo único que tenemos control en el mundo y en todo este planeta es sobre nuestro cerebro. Y él nos manda. Lo que atraemos, lo que pensamos. Sí, y él nos manda. Siempre está pensando pendejadas, diciéndote que no podés, que no sé qué, que aquí, que allá, que no tenés la capacidad. Entonces, aprender a gestionar eso de lo más difícil. Pero qué bueno, qué bueno. Sí, no es fácil, pues se puede. Sí, claro. Sí, yo llevo ya 10 años en esto y créanme. Sí, o sea, es un trabajo grande y también se relaciona mucho con las creencias que aprendimos en nuestros primeros 7 a 9 años de edad. Eso define el resto de nuestra vida, ¿no? Sí, es cierto. Sí. Gracias por haber venido. Gracias a todos los que vieron, escucharon este podcast. Suscríbanse, denle me gusta a todos los comentarios que quieran. Y bueno, ya hicimos otra cita con Nancy, la vamos a tener aquí hablando de otros temas. Ya se comprometió. Entonces, si quieren hacerle alguna pregunta, ahí está en la caja de comentarios disponible para que la hagan. Sí, ya saben, pueden comentar, pueden decirnos qué les pareció. Y pues si tienen algunas consultas que hacer, pues también Nancy creo que estaría muy dispuesta a responderlas. Y muchas gracias por habernos acompañado. Ya saben, si necesitan hacer trabajo, si necesitan una oficina fiscal, aquí pueden venir a Workbox. Aquí pueden trabajar tranquilamente y los invitamos a que nos acompañen el próximo sábado. Gracias por acompañarnos y no olviden dejar sus comentarios y suscribirse para que esto continúe. Gracias a todos. Gracias, Nancy.